habla constantemente acerca de la perseverancia, acerca del seguir hacia adelante, acerca del no detenerse, acerca del ser constantes y no mirar ni a un lado ni a otro. Proverbios capítulo 10, versículo 4, advierte, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes se enriquece. Y no está hablando solamente de las cosas materiales, sino también de las cosas espirituales. Si somos negligentes con el Señor, nos acabamos empobreciendo espiritualmente. Si somos negligentes en nuestras relaciones personales, si no somos capaces de darnos a los demás, nos acabamos empobreciendo como personas. Y si somos negligentes en nuestras responsabilidades como maridos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, como trabajadores y trabajadoras, al final acabaremos siendo de todo menos lo que Dios nos ha llamado a ser. Y como dice la palabra, nos empobrecemos. En este pasaje lo que se nos habla es del valor de un trabajo dedicado y hábil. Y para que alguien se convierta en hábil en una tarea, tiene que practicar. Tiene que practicar, ¿verdad? ¿Quién ha nacido sabiendo? Nadie. Sea lo que sea que queramos, el arte que queramos dominar, sea lo que sea que queramos manejar con soltura, hay que practicar. Hay que practicar, sea un deporte, sea un trabajo, sea una habilidad, sea un hobby, lo que sea. Tenemos que practicar, tenemos que perseverar. Si yo quiero aprender a tocar un instrumento, no puedo pretender coger el instrumento y decir, venga, a ver qué sale. Porque lo que saldrá será simplemente ruido. Y con él la vergüenza de que los demás nos estén escuchando y dirán, madre mía, te podías quedar quieto, ¿no? Hay que perseverar y hay que aplicar correctamente esa inteligencia que el Señor nos ha dado. Las personas, hermanos, que se esmeran en desarrollar el máximo de las habilidades que Dios les ha dado, hallan la prosperidad integral en sus vidas. Y cuando hablo de integral, no estoy hablando en un área solo y en otro, no, en todas las áreas de su vida. Dios te ha dado dones, Dios me ha dado dones, nos ha dado talentos, ¿verdad? Nos ha dado capacidades y inteligencia. Ahora, tenemos que perseverar en poner en práctica esas capacidades conforme a la voluntad de Dios y según la palabra del Señor. Porque si lo hacemos a nuestra manera, ¿qué pasa? Que poco a poco nos iremos desviando de lo que Dios tiene para nosotros. Y seguiremos siendo los mejores quizás en eso, pero ya no estaremos usándolo conforme a la voluntad de Dios. Ya no estaremos viviendo regidos por la soberana voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces es cuando somos negligentes y por lo tanto, aun ganando mucho dinero, nos empobrecemos, ¿verdad? Aun siendo grandes lumbreras, no somos capaces de traer fruto. Aun teniendo grandes capacidades, no somos capaces, hermanos, de que eso prospere. Dice Proverbios también 20-21 que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Lo que cuesta poco ganar, fácilmente se pierde. Fácilmente se pierde. Hay veces que los jóvenes pueden pensar, jolín mi padre, jolín mi abuelo, qué tacaño, parece catalán, será de la hermandad del puño cerrado, qué tacaño, que no me quiere dar la paga y le pido un poquito más, no sé qué, y se me ha roto la bici y no me quiere comprar otra. Es que las personas de antes sabían lo que costaba. Y cuando hablo de las personas de antes, me meto en el saco, ¿vale? Porque no soy viejo, pero como muchas veces comparto, llevo trabajando toda mi vida. Y sé lo que cuestan las cosas, sabemos lo que cuestan las cosas. ¿Verdad, José Antonio? Cuesta mantener una familia, ¿verdad? Cuesta sacar adelante una casa, cuesta comprarse una casa y terminar de pagarla. Cuesta dar de comer y de vestir a los hijos. Cuesta mantener un coche que se rompe cada 2 por 3. Cuesta pagar una carrera, unos estudios. Cuesta conseguir las cosas. Claro que cuesta muchísimo. Y solamente quien sabe lo que cuesta, sabe apreciar lo que tiene y lo que ha conseguido. Pero claro, cuando nos lo dan todo hecho, ¿para qué voy a perseverar? Si papá y mamá es como el cajero automático del BBVA, meto la tarjetita y siempre saco lo que quiero. No, hermanos. Esto lo hablo con los jóvenes porque les meto caña con esto. Saben que algunos son un poco flojetes en este área. Pero como creyentes, como adultos, a veces nos pasa lo mismo en nuestra vida de fe. Nos pasa lo mismo en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Podemos ver a Dios como un cajero automático. No hacemos nada, vamos ahí, metemos la clave, sacamos la tarjetita y nos sale ya lo que queremos, ¿no?
Todo ha sido dado por gracia. Su amor es por gracia, la salvación es por gracia, la redención es por gracia, la sanidad es por gracia. Todo es padre de hijos caprichosos y rebeldes. Dios no es un padre de hijos necios. Dios no es un padre de hijos que no aprecian lo que su padre ha hecho por ellos. A su hijo le costó la misma vida, le costó negarse a sí mismo y perseverar hasta el final, aprendiendo obediencia. Esos ministerios, ese llamado que Dios te ha dado, apartado en la esquina, en un basurero, como si no valiese nada. Hermanos, no. Eso no puede ser así. Hay que perseverar. Si Dios te ha llamado, haz lo que Dios te ha pedido, hermano, hermana. Si Dios te ha capacitado, pon en las manos de Dios lo que Dios te ha dado para cumplir con su propósito y no le pongas excusas. No hay cosa que más le tiene que repatriar al Señor que un hijo o una hija que le está poniendo siempre excusas. Porque a mí como pastor me repatea. Cuando pido ayuda a un hermano o una hermana que sé que me puede ayudar y siempre tiene una excusa para hacer el vago. Me repatea, hermanos. Y no lo digo enfadado, ¿eh? No, aunque me ponga, si me acelero un poco, no estoy enfadado. Me repatea, pero hermano, no sabes lo que Dios ha puesto en ti. ¿Por qué se lo niegas a Él y me lo niegas a mí, que soy tu hermano? ¿Por qué se lo niegas a la obra? Si Dios te ha dado talento, te ha dado capacidad, te ha dado dones, te ha dado su Espíritu Santo y te da tiempo para poder invertirlo en su obra. ¿Qué haces todo el día tirado en el sofá cuando llegas del trabajo, viendo la tele? Perdiendo el tiempo, divagando, pensando que algún día las cosas cambiarán. Hermano, para que las cosas cambien, tú tienes que hacer algo. Para que tu vida cambie, tienes que levantarte del lugar donde estás postrado, hermano, hermana. Y perseverar en el camino que quizás alguno dejó tiempo atrás. Porque la vida con Jesús, hermanos, es una vida donde las cosas importantes no tienen valor. Valen demasiado. Por eso el Señor nos lo dio gratis, como fue la salvación. Pero hay otras muchas cosas que son importantes y que Dios quiere que alcancemos en nuestra vida diaria. ¿Cuántos queréis ser buenos padres? Y madres. Y abuelos y abuelas. Yo creo que eso solo se consigue con perseverancia. Porque desde que nuestros hijos nacen, aprendemos a ser padres, ¿verdad? Aprendemos cómo ser madres. Aprendemos cómo ser esposos, esposas, conforme al corazón de Dios. Hay que perseverar, hermanos. Hay que perseverar en el amor. Hay que perseverar en el perdón. Hay que perseverar en la misericordia. Hay que perseverar en el trabajo, en el esfuerzo. No para que Dios esté más orgulloso de nosotros. Él va a estar siempre orgulloso de sus hijos. Sino para que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. La perseverancia, hermanos, es fundamental en nuestra vida diaria. ¿Tú te imaginas que un día levantarte y decir, bueno, hoy no voy a trabajar? Sea que eres tu propio jefe o que trabajas para otro, tú no puedes hacer eso. Día que no trabajas, día que no cobras. Ay, esta semana le voy a decir al jefe que no me apetece trabajar. Esta semana le voy a llamar al profe y le voy a decir, mira, esta semana me la tomo de vacaciones, no voy al instituto, ¿vale? No me apetece hacer los exámenes que has puesto. Es que no tengo ganas de estudiar. ¿A alguien se le pasa por la cabeza hacer algo así? Sí, se os pasa por la cabeza. Pero sabéis que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso acarrea unas consecuencias, hermanos, ¿verdad? Y nadie quiere quedarse sin cobrar íntegramente su nómina mensual. Y nadie quiere sacar después un cero patatero en lo que está estudiando, ¿a que no? ¿Verdad? Nadie quiere pagar las consecuencias de la negligencia. Pero muchas veces en nuestra vida somos negligentes porque no hacemos lo que Dios nos pide. No perseveramos en las cosas pequeñas de la vida. Y para terminar con este punto, ¿os imagináis si Jesús no hubiese perseverado hasta el final? ¿Dónde estaría la humanidad? ¿Dónde estaríamos tú y yo? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Si Jesús a mitad de camino dice, mira, Padre, que yo no quiero hacer esto, que yo no quiero morir por esta banda de maleantes, que lo haga otro. ¿Os imagináis lo que hubiera pasado con la humanidad? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero Jesús perseveró hasta el final, hermano. Cuando tú y yo no perseveramos en el día a día, como esposos, esposas, padres, madres, hijos, hijas,
trabajadores, estudiantes, lo que sea, cuando no perseveramos cumpliendo la voluntad de Dios que está en su palabra, nosotros pagamos las consecuencias, pero todos los que nos rodean las pagan mucho más. Si yo no soy un buen marido, ¿sabéis quién sufre? Mi mujer. Si yo no soy un buen padre, ¿sabéis quién sufre? Mis hijos. Si yo no soy un buen hermano, ¿sabéis quién sufre? La iglesia. O sea que nuestra negligencia no la pagamos solamente nosotros. Nuestra negligencia la pagan los que no tienen culpa de ella. Y eso tenemos que recordarlo siempre, porque por gracia hemos recibido. Así que, de gracia, tenemos que estar dando siempre. Amén. Así que, hermanos, tenemos que ser perseverantes para triunfar en cada área de nuestra vida. No ser negligentes, sino poner nuestros ojos en Jesús. Y Él nos va a ir marcando el camino. Él va a ir dirigiendo nuestros pasos, pero nunca detenernos. Pase lo que pase, sean cuales sean las circunstancias, hermanos, no te detengas, no te pares. No dejes que nada ni nadie te detenga del camino que has escogido seguir con Jesús. Porque tarde o temprano recogerás la cosecha de tus labores. Amén. Es una ley natural y es una ley divina también. Lo que sembramos, eso es lo que recogemos. Si sembramos abundantemente, abundantemente recogeremos. Si sembramos escasamente, escasamente recogeremos. Pero siempre vamos a recoger algo. En segundo lugar, hermanos, aunque ya he tocado algunos puntos, la perseverancia es clave para triunfar en nuestra vida espiritual. Es clave para triunfar. Es más, Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice así: porque os es necesaria la paciencia, es decir, perseverar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vosotros necesitáis perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que Él os ha prometido. Es otra versión, es el mismo versículo en dos versiones diferentes. Es decir, las promesas de Dios el calvinismo promulga que una vez salvos, siempre salvos, ¿no? Entonces, haga lo que haga después de haber conocido a Cristo, aunque yo... Bueno, Dios me ha salvado. Hemos recibido la mayor promesa que Dios dio a la humanidad, que es la salvación de nuestra alma. Pero hay una tierra prometida, ¿verdad? Hay una tierra prometida que es el reino de Dios, es la Jerusalén que está esperando para todos los hijos y las hijas de Dios. Esa no está aquí. Esa está en nuestro futuro, es el presente de Dios, pero es nuestro futuro, ¿verdad? Hay que caminar hacia ella. Hay que caminar hacia la meta. El apóstol Pablo hablaba y usaba la terminología atleta, ¿no? El atleta que corre en el estadio con una nube de testigos alrededor de él y hacia el cumplimiento de las promesas. Pablo, el escritor del libro de Hebreos, cuando le está escribiendo esto, le está escribiendo a personas que habían abrazado la fe en Jesucristo, pero que venían del judaísmo y que estaban divagando, estaban con peligro de volverse atrás, con peligro de volver otra vez a judaizar, con peligro de volver otra vez a sus raíces hebreas en cuanto al culto, en cuanto a los sacrificios, en cuanto a las normas, en cuanto a la circuncisión, en cuanto a los rituales. Porque venía persecución contra los cristianos, venían falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñantes que los querían corromper, venían judaizantes, y eso a ellos les estaba afectando en su vida diaria. Y Pablo, o quien sea que escribiese el libro de Hebreos, les está diciendo, no, parar. Es necesaria la paciencia, es necesaria la perseverancia, para que una vez hayáis cumplido la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de amor, amén. Pero es justo. Él no le va a dar más al que no se merece. Nos lo ha dado todo. Pero esto es algo que tenemos que entender incluso también en el servicio, en el ministerio. Si queremos servir a Dios, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por servir a Dios. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, sabiendo que el Señor nos va a pedir más a nosotros, quizás que a otros hermanos. Que el Señor nos va a demandar más a nosotros que a otros hermanos. Sabiendo que nuestro camino va a ser incluso más angosto, más estrecho que el camino de otros hermanos y hermanas en la fe. Y por supuesto mucho más estrecho que el camino de los que no creen en Jesús. Tenemos que ser conscientes de ello. De que servirle es un privilegio inmerecido y solamente posible